Comenzamos América Noticias con esta información urgente, obviamente referida a la búsqueda de Loan en Corrientes. En algunos minutos se va a dar la primera conferencia de prensa de los fiscales. Vamos a conocer a los fiscales, vamos a escuchar a los fiscales. Los fiscales son ni más ni menos, y eso lo ratificó hoy el juez de la causa, quienes toman las decisiones en esta causa, quienes indican hacia dónde va la investigación. Claro, pero a las 18 horas se va a conocer el dictamen de los fiscales, pero ya el juez de garantías, porque fue un día de muchas novedades hoy y se esperan más novedades porque ahora mismo hay también allanamientos. Se decidió que la imputación a todos los detenidos, vale decir, a los 3 que estaban acusados de abandono de persona, más los 3 detenidos del fin de semana, va a ser por trata de personas. Esto genera que de manera inminente la causa tenga que ser girada a la justicia federal. Les vamos a contar en esta edición de América Noticias por qué en Corrientes el poder político le teme a la jueza federal de Goya, que es a quien le debería caer esa causa si pasa a la justicia federal. Tenemos equipos trabajando en todos los puntos donde a esta hora se está desarrollando la noticia. Comenzamos con Alejandro Puebla. Sale, contanos dónde estás. Solo Rolo, en este momento se acaba de retirar Roberto Méndez, el abogado del papá de Loan, quien lo vino a buscar para que él vaya a dialogar con su mamá, en el mismo lugar donde se encuentra también su hermana. Recordemos que el marido de la Odelina está detenido en este preciso instante por este cambio de carátula que acaban de nombrar. Acaba de llegar, José está acá en la vivienda. Están todos reunidos aquí, el abogado Roberto Méndez se fue sin brindar declaración. José, ¿lo puedo molestar un segundito? Estamos en vivo para el noticiero. Si usted puede brindar alguna declaración con Sole Larga y Rolando Graña, solo para saber si va a ir a la marcha en un ratito. O algún familiar que quiera hablar, un segundo en vivo. Bien, no va a hablar ninguno, me dice que ahora no van a hablar. Pero el tema es que el cambio de carátula, solo Role, puede complicar a las personas que no están detenidas y que todas las personas que estuvieron en ese almuerzo en este momento son sospechosas. O sea que se espera... sin importar el lazo familiar. Exacto. Es lo que nosotros analizábamos el viernes pasado, porque esa había sido la última foto de Loan vivo y a partir de ahí se descubrió que buena parte de ellos habían mentido. Había mentido la funcionaria y exintendenta Caileaba, que ahora está presa, acusada de ser partícipe, o sea, de ser responsable de la trata. Está detenido su marido, el ex marino Carlos Pérez, pero también se les agravó la imputación a los que habían sido detenidos en origen por abandono de personas, que son, entre ellos, el marido de la tía de Loan. Sí, en este momento llega un móvil policial, Rolo Sole, perdón, en esto es en vivo. Es la primera vez que hay tanto movimiento de policías en la puerta de la casa, a ver si pasa de largo. Acaba de pasar de largo, veremos si es que va a dar el giro y se va a acercar a este lugar. Se acaba de retirar el abogado, iba un comisario, estimo adentro, esperen, que quiero corroborar esto porque no estamos acostumbrados a tanto movimiento de la policía. No sé si están patrullando o si viene diligencia. A ver, van a dar la vuelta. Acaban de pasar por la puerta de la vivienda, no vieron la camioneta del abogado y ahora están dando la vuelta a manzana. Hay por primera vez una custodia en la puerta de la casa de la familia, que en este momento está reunida, que su madre o estuvo con un cura, Rolo. Y me imagino que la acusación de trata y la inminencia, porque esto no hay manera de que no vaya a la justicia federal, debe haber provocado un cimbronazo, porque también corrió durante la tarde la posibilidad de que imputaran al propio padre de Loan y también a la abuela para ver qué tuvieron que ver en lo que pasó con el chico. Es que desde que estamos acá nos dijeron, ustedes no conocen el Código Penal de Corrientes, no saben cómo funciona. Bueno, ahora pasa a la justicia federal y sabemos qué es lo que pasa en estos casos. No es que estamos hablando de supuestos. En estos casos, por lo general, se libra la detención por lo general en casi todas las personas que estuvieron involucradas, sin importar el lazo familiar, preventiva. Esto no es la prioridad ahora. Habrá momento donde hablaremos y analizaremos lo que pasó en este caso. Pero desde que comenzó esta cobertura, tuvimos que escuchar a los diferentes protagonistas y a las personas que hablaron, a los abogados, hacer la diferencia de ustedes son de Buenos Aires, no entienden nada. Y de hecho se perdieron 10 días de investigación porque se hizo todo mal. Y cada vez que se lo planteábamos, la respuesta era subestimar la pregunta y decir, ustedes no entienden nada porque no son de Corrientes. Bueno, 10 días se perdieron buscando en un naranjal que ni naranjas tenía y el chico no aparece. Y a esta altura, hay que decirlo, las hipótesis son de lo peor. Y que además la mejor manera de entender eso es que el comisario que
llevó adelante esa primera supuesta investigación, está preso y está acusado de encubrimiento, porque ahora se sabe que él participó en el plantado de ese botín trucho. Lo dice la resolución que tenemos acá, que después les vamos a contar detalladamente, la resolución del juez de garantías que lo imputó hoy, le dictó la prisión preventiva por tiempo indeterminado al comisario Maciel. Dice, él fue el responsable de haber plantado el botín de Loan en el medio del campo donde el chico no había estado porque los perros indicaban que no había andado por ahí. Sí, y también autorizó a la pareja de la funcionaria y el marino retirado a viajar al otro día y a utilizar los autos. Y le dio un salvoconducto. Todo mal, ahí está, Walter además, Adrián Maciel. Sole Roló, hace segundos me acaba de tratar de poco serio y de poco periodista. ¿Quién? Y de malo el asistente de Roberto Méndez, el abogado del padre, porque dice que le pregunté y que es una falta de respeto preguntarle cuánto cobra. Que soy poco serio y poco periodista. Bueno, no sé, este hombre es el asistente de Roberto Méndez, quien conducía la camioneta que se acaba de ir, quien me dijo de todo, porque le hice la pregunta, que emití una pregunta del piso preguntándole quién le pagaba sus honorarios. Claro, claro. Sí, porque hay que Se va a saber. investigar todo. Cuando ingrese a la justicia federal, todo se va a saber. Claro. Sobre todo, además, porque la jueza de Goya la jueza federal de Goya, después vamos a contar el perfil, es una jueza que no le ha temblado el pulso para meter preso a un ex fiscal general y a un ex jefe de inteligencia de gendarmería. Y eso es lo que no quieren, evidentemente. Por un caso de trata, justamente. Están muy acostumbrados hasta que se llega hasta un punto porque después lo domina el poder. Bueno, a ver, Ale, pregunta para vos que estás hace un tiempo y ya entendés un poco la dinámica de esta investigación. ¿No es común que a esta hora se estén haciendo tantos allanamientos simultáneamente? ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? ¿Hubo algún testimonio, hubo algún dato que surja? Sí, hubo una contradicción en las declaraciones. Entra la justicia federal y además de lo que está anotado en la causa, la justicia federal tiene que evitar lo que no. Tiene que ver lo que se declaró en televisión, tiene que tratar de ver quién miente, quién no. Esto lamentablemente es un juego de palabras. Y Laudelina, quien habló con América, no dijo lo mismo que la abuela. Distan en qué hicieron la ex funcionaria y este ex navío. O sea, entonces, la abuela dijo que se habían ido a buscar a Loan, que a ella le dicen que van a buscar a Loan por el camino de tierra, a ver si aparece. Como no apareció en el pueblo, dice que ella lo llama y vuelven. Dice, bueno, no, acá en el pueblo no está, los vamos a buscar allá. Eso declara la abuela por un lado. Y Laudelina, por otro, declara que este hombre le dijo que se había ido a ver el partido de River y que después, bueno, lo ayudaban, pero como supuestamente se cortó la luz el 9 de julio, volvieron. Bueno, esos dos relatos distan, y también el tema de que Laudelina dice que ella escuchó un audio de la radio de la policía que decía que lo habían encontrado a Loan en una casa abandonada. Por eso los allanamientos en el día de hoy. Fueron a ver si había algún rastro de Loan en esa casa abandonada que Laudelina supuestamente escuchó por radio y que vinieron policías a abrazarla, a felicitarla. Ojo que va a haber más policías que van a estar comprometidos con esta declaración de Laudelina. No el comisario no puede haber hecho... a buscar a estos policías que ella los nombró. El comisario no puede haber hecho semejante encubrimiento solo. No, y por eso en este instante se está tratando de que nadie salga de 9 de julio y la justicia federal, atención, porque también podría dictar la prohibición de salir del país a muchas personas las cuales están involucradas. Van a tener que notificar qué movimiento van a querer hacer. Las cosas van a cambiar. Ahora no se va el comisario. Imagínense que el comisario le sacó el celular a la madre y se lo guardó sin ninguna orden. Amenazó al pueblo para que no salga a marchar. Y le dio una carta para que puedan salir los dos principales sospechosos de haber sido los responsables de sacarlo, no de secuestrarlo, de sacarlo. Porque todo lo demás se estaba armando para que el nene en ese momento suba a esa camioneta. Ale. Bueno, todas esas personas van a estar involucradas. Bueno, el comisario hoy vamos a contar, porque hay información que pudimos averiguar durante el día, que ya a principios de este año, en abril de este año, fue denunciado por sus propios compañeros. Es una persona que ya tiene un trato extremadamente polémico y de maltrato con sus compañeros y ya había sido denunciado por ellos. Pero además, obviamente, hizo todo mal. Esto ya consta en su imputación y también tenemos información sobre el marino retirado, mucha información sobre el marino retirado. Pero quédate ahí, Ale, porque vamos a ir a otro punto. Cristian Balbo, contanos dónde estás vos.
Soledad, Rolando, nos encontramos en estos momentos en el ingreso a la casa de la abuela de Catalina. En minutos nomás vamos a tener el testimonio de Catalina, de la abuela, exclusivo para América Noticias. El testimonio de Catalina acaba de hablar. Tenemos ese material en exclusiva, pero estuvimos todo el día en este lugar. ¿Por qué? Porque hubo operativos muy, pero muy importantes. Se regresó al punto cero. Desde las 8 de la mañana hubo rastrillajes en el campo de dos de los principales imputados. Hablamos del ex capitán de navío, Carlos Pérez, y de su esposa, María Victoria Cayaba. Un campo de 5 hectáreas. Buzos de la policía de la provincia de Corrientes estuvieron rastrillando en un lago que tiene al menos entre 3 y 4 metros de profundidad. La caballería estuvieron también removiendo tierra alrededor del domicilio de Catalina en el día de hoy. También se acercó Prefectura Naval, Gendarmería. ¿Qué están buscando? Aquí de nuevo en el punto cero, 11 días después. Y atención, lo que ocurrió de novedad es que comenzaron a hablar los celulares, Soledad, Rolando, los celulares de los imputados, al menos de estos dos imputados relevantes, por cierto, los más relevantes de los 6 en el marco de esta investigación. ¿Por qué? Porque determinaron que aquel 13 de junio, el día que desapareció Loan, a partir de las 4 de la tarde, hubo aquí, en estos campos, donde está la casa de Catalina, que en minutos tenemos su declaración en exclusiva, donde está el campo de estos dos imputados, hubo al menos 5 llamados. 5 llamados que se efectuaron entre ellos, entre los dos imputados a partir de las 4 de la tarde de ese día. ¿Qué hablaron? ¿Por qué se comunicaron? ¿Qué tenían para decirse en el medio del campo? Sabemos que tenés mucha información, te pedimos un minuto. Acaban de sentarse los fiscales. Esta es la noticia del día. Primera conferencia de prensa de los fiscales de la causa. Informaciones que fueron circulando tanto en los medios como en redes sociales, diferente cantidad de datos, es que se decidió hacer por parte de los fiscales, tanto el doctor Juan Carlos Castillo como el doctor Guillermo Barri, esta conferencia de prensa. Luego de la exposición de ellos se va a abrir a preguntas y bueno, con eso continúa. Buenas tardes, gracias a todos por estar. En principio va a comenzar el doctor Castillo haciendo alusión a cómo fue la primera parte de su intervención desde que tuvo conocimiento o noticia del hecho investigado, y con posterioridad voy a hablar sobre mi intervención posterior en el curso de la investigación. Así que le doy la palabra al doctor Castillo. Entonces. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que pasó con el caso y para de alguna manera dar publicidad de lo que nosotros fuimos realizando con el transcurso de la investigación. Les quiero decir que el hecho se toma conocimiento el día jueves, a eso de las 18 horas aproximadamente. Es allí cuando la comisaría de 9 de julio empieza a hacer la búsqueda del niño Loan y también allí empieza a realizar, la familia misma dice que se perdió en el lugar, de allí que se empieza a realizar una búsqueda intensiva también por medio de la comunidad en general de 9 de julio. Tras esa situación, lo que hago inmediatamente, el día viernes ya, me constituyo a la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes, y en ese mismo momento, ya en tiempo real, la señal era escasa. Es allí que me comunico con la gente de Alerta Sofía y justamente en el lugar, cuando yo me encontraba en el lugar con la poca señal, inclusive le pido la autorización a los papás de Loan para que me autorice a publicar la foto del niño. Al prestar consentimiento los padres para la publicación de su imagen, es allí que yo activo desde la distancia la Alerta Sofía, y es allí donde se da la publicidad de esta situación. Justamente esto divino porque no descartamos desde el primer momento, desde el día 1
al que nosotros nos enteramos, no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso. Se ha tomado todas las líneas investigativas y nos hemos abocado a la búsqueda del niño. Después hay una cuestión jurídica que nosotros, por una cuestión del hecho, tuvimos que dar un encuadre jurídico en primera instancia, pero siempre con un norte que consistía en dar todas las comunicaciones y todas las alertas posibles, que en este caso fue el alerta Sofía, e inclusive yo he dado el alerta a Interpol con una comunicación de alerta amarilla para dar mayor difusión a esta circunstancia. No obstante ello, fue de suma ayuda también los medios de comunicación. De allí también nosotros estamos aquí porque tenemos un mismo norte, que es encontrar a Loan, encontrar al niño, y se han realizado múltiples diligencias. Entre ellos hemos realizado allanamientos, secuestros de elementos, aparatos electrónicos, todo con la finalidad de dar con el niño. De primera mano también las fuerzas provinciales, y también debo reconocer también las fuerzas federales se pusieron a disposición de este Ministerio Público para realizar toda la búsqueda y las líneas investigativas del caso. No se dejó nada por hacer en ese momento porque hicimos las comunicaciones, las alertas, Interpol, y en el mismo momento también yo estuve en el lugar. De allí que tengo poca señal porque hice captura de pantalla de todo lo que yo iba realizando y yo me encontraba en el lugar. Les aclaro que hay otras diligencias que se considera que son reservadas, le digo porque estamos ante un niño que no los encontramos, y entonces hay información sensible que por ahí ya les adelanto, que no le vamos a poder decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cuestiones que no estamos manejando únicamente dentro del Ministerio Público, y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al Juzgado Federal de la ciudad de Goya, y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas, y tienen lo que podemos decir en conferencia de prensa lo vamos a decir porque hay una buena fe en este sentido, y la mayor publicidad de esto es lo mejor para dar claridad y el compromiso que se tuvo en el primer momento, y no tuvimos ningún inconveniente en lo que tuvimos que hacer, si es como en el caso de que yo tomé la decisión junto con el fiscal con el correr de los días. Hemos notado en cuanto a algunas evidencias las inconsistencias, y ahí es que se dispuso por parte del Ministerio Público Fiscal, yo a la cabeza, la detención inclusive del titular de la comisaría, porque no entendíamos que había un entorpecimiento de la investigación y en la búsqueda del menor, e inclusive está estampado, porque esto se reflejó en la audiencia, al haber personas que realizaban una marcha que por este tema, el comisario le daba citaciones para que venga al Ministerio Público Fiscal sobre pretexto de declarar algo sobre el hecho cuando no era así. Entonces ante ese semejante agravio de parte nuestra, he decidido también en ese sentido la detención y la prisión preventiva de esta persona, porque comprometía la línea investigativa y nos distraía en la investigación de este caso. Entonces nosotros fuimos muy contundentes en este caso, es una cuestión muy seria, y bueno, le voy a ceder un poco con el doctor Barry, quien también participó conmigo. Sí, quería aclarar concretamente la importancia que resulta la inmediata comunicación que se hizo activándose el alerta Sofía en un plazo inferior a 24 horas. Esto claramente indica que desde el principio, como lo manifestó el doctor Castillo, quien fue el fiscal que intervino en una primera etapa en la investigación, concretamente en los primeros días, de ninguna manera se descartó ninguna hipótesis. Concretamente esa comunicación refleja que se manejaba tanto la hipótesis de que el niño se haya perdido en la zona, teniendo en cuenta las dimensiones y el paisaje concretamente del lugar, y por otro lado también siempre nos mantuvimos, el doctor Castillo en el inicio y con posterioridad
cuando intervengo colaborando en la investigación que él venía realizando, nunca se dejaron de lado ninguna de las dos hipótesis. La otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado. Y con el curso, al momento de sumarme a la investigación, continuamos realizando distintas diligencias. Voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, justamente como lo dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer los resultados de la investigación. Decía que cuando me sumo a la investigación también continuamos realizando diligencias, entre ellas, para resaltar las más importantes, hicimos luego de haberse realizado la cámara Gesell a los menores, me refiero a los menores, como ustedes saben que estuvieron ese día en el almuerzo y que participaron de todo el recorrido desde la casa de la abuela hasta el Naranjal. Hicimos todo ese recorrido con los menores. Tratamos de que sea en un ambiente que a ellos les resulte lo más tranquilo, apacible, con el acompañamiento de la asesoría de menores y de nuestro personal de la UNAVI. Se hizo todo el recorrido, tratamos de que sea lo más espontáneo posible y eso fue, yo creo, bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos esa primera versión dada por los niños en el ámbito adecuado, que es la cámara Gesell, tuvimos un panorama mucho más claro cuando llevamos los niños al lugar del hecho. Nos contaron absolutamente todo el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela hacia el Naranjal, y lo más importante para nosotros era determinar por dónde había sido perdido de vista Loan. Y efectivamente con esas manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. Todos coincidían en cuál era la dirección que el niño Loan había tomado. Esa dirección que había tomado el niño Loan, cuando fue visto por última vez, estamos hablando de las manifestaciones de los niños, fue absolutamente claro en el sentido de que la dirección que tomó era hacia la casa de la abuela, con el aditamento que no solo era hacia la casa de la abuela, sino también que, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado, en sentido recto existía un monte, es decir, difícilmente un menor de 5 años, porque nosotros debemos analizar el material probatorio conforme a la sana crítica. La lógica, el sentido común indica que un niño de 5 años, que nunca fue al campo, extremos todos estos que acreditamos, difícilmente no se frene, grite, llore, vuelva, retroceda en sus pasos. Entiendo que esa fue una pauta esclarecedora en el sentido que empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Pero no solo con esto, sino con posterioridad también hicimos reconstrucción del hecho con los imputados. Concretamente con el imputado Benítez y también con la imputada Millapi. De esa reconstrucción, y si bien sabemos que sus manifestaciones están dentro del marco del ejercicio del derecho de defensa, tampoco llegamos a ninguna conclusión. Ninguno de ellos pudo explicar cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir, no teníamos ninguna referencia. Si bien reitero, esto se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa, mínimamente debieron haber expresado mínimas pautas de tiempo, de lugar, sobre todo de lugar, para ver si
la versión de estos dos adultos coincidía con la versión que contundentemente, de manera uniforme, nos habían brindado los menores en ese lugar cuando hicimos el mismo acto procesal. Entiendo que esta también fue otra pauta significativa en el sentido de debilitamiento de la hipótesis de pérdida. También se realizó, también le pedimos en esa oportunidad, si bien se venían realizando informes parciales del rastrillaje, en esa oportunidad, luego de hacer esa reconstrucción del hecho con los mayores, nos reunimos con el jefe del comando operativo del rastrillaje, es decir, la persona que coordinaba todas las tareas de rastrillaje de toda la fuerza. Y nos da una conclusión muy importante. La primera es que ya se venían de varios días de rastrillaje sin resultado. Con la intensidad que tuvo ese rastrillaje, con la participación de todas las fuerzas, de muchos recursos, pero nos dio dos pautas muy importantes. La primera de ellas, el trabajo de los perros, muy importante, el trabajo de los perros de rastreo de toda naturaleza, es decir, para encontrar personas vivas, personas muertas, restos humanos. Los perros se mantuvieron con el rastro de Loan siempre dentro de la zona comprendida entre la casa de la abuela y los montes aledaños al Naranjal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 576 metros de la casa de la abuela al Naranjal. Es decir, pongamos un radio de esa dimensión comprendido entre la casa de la abuela y el Naranjal. Es decir, el rastro de Loan, estamos hablando de 25 binomios de perros. El rastro de Loan, algún perro tuvo que haber seguido, si es que él salió de esa zona. Evidentemente no salió de esa zona conforme al informe que nos brinda el jefe del comando operativo, reitero, de los rastrillajes. Con otra particularidad, tengamos en cuenta que también se halló a una distancia de casi 3 kilómetros de la casa de la abuela, se halló una zapatilla que luego fue reconocida como perteneciente al niño Loan. La particularidad en relación a este hallazgo también radica en lo mismo que se dedujo en relación a lo que dije anteriormente. Fueron con los perros de rastreo, efectivamente el lugar fue marcado por los perros por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso concreto y con la responsabilidad penal concreta que en audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de Julio. También avanzando con la pesquisa y como circunstancia de interés, entre otras cuestiones, porque también se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas, con el análisis de la información que se obtuvo de los teléfonos secuestrados. Tenemos material importante, pero que obviamente no vamos a develar para no comprometer el éxito de la investigación. Pero decía también, y esto lo puedo resaltar porque ya se trata de una prueba producida, todas estas fueron puestas en conocimiento de los imputados en el día de hoy
al formalizarle las imputaciones. Y decía también, resulta trascendente la prueba que se realizó de odolografía respecto de los vehículos que pertenecen a Pérez y Cayllaba, las que dieron positivo, si bien en menor medida en relación a la camioneta y en un 100% en relación al vehículo Ford Ka. Claramente esto se relaciona con el tiempo que permaneció, de acuerdo a este dato que nos arrojan los perros, que tiene una alta efectividad científica, concretamente, reitero, con el término o el tiempo que permaneció Loan en menor tiempo en la camioneta, que fue el vehículo que se presentó ese día, con el que fueron ese día los imputados Pérez y Cayllaba a la casa de la abuela, y en mayor medida porque fue el vehículo en el que posteriormente fue trasladado en el vehículo Ford Ka. Entiendo que estos elementos, sumados a otros, que fueron puestos en conocimiento hoy como elementos de prueba al momento de formalizarse las imputaciones que concretamente en relación a Carlos Guido Pérez y María Victoria Cayllaba se le atribuyó el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años de edad. Esto en carácter de coautores. A Bernardino Antonio Benítez, a Daniel Oscar Ramírez, alias Fierrito, y a Mónica del Carmen Millapi, también la misma figura penal, captación de personas con fines de explotación, con la agravante por ser la víctima menor de 18 años de edad, en carácter de partícipes primarios, le brindaron una ayuda sin las cuales el hecho no habría podido cometerse. Claramente hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que luego se produzca la captación del niño. Y finalmente, Walter Adrián Maciel se le atribuyó en este acto primario que se realizó hoy de formalización de la imputación el delito de encubrimiento por favorecimiento, en el caso, por favorecimiento real, en el caso con dos agravantes, por ser el hecho precedente un hecho grave, y por la calidad de funcionario público, en este caso del sujeto. Por este motivo, es decir, por haberse llegado a estas conclusiones, con estas diligencias probatorias que mencioné recién y con otras, concretamente se consideró que estas eran las figuras penales que debían atribuírseles a los imputados a partir de, reitero, esa toma de conocimiento, el abandono de la hipótesis de la pérdida y el habernos centrado directamente en esa hipótesis que ya se venía trabajando desde el inicio, pero que se fortaleció con todo ese material probatorio. En virtud de ello y también de la índole del delito, por supuesto, que conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación directamente corresponde sea investigado por la jurisdicción federal. Por supuesto que, reitero y volviendo un poquito para atrás, desde el inicio se manejaron todas las hipótesis, se activó de manera inmediata la alerta Sofía, lo que implica la inmediata intervención de todas las fuerzas federales en coordinación, lo que implica que la PROTEC, la Procuraduría de Trata, inicia inmediatamente una investigación preliminar con todo lo que ello implica, de modo que
esta declaración de incompetencia de ninguna manera implica que el fuero federal se encuentre con algo que hasta el momento no haya visto, todo lo contrario. Al momento de activarse el alerta Sofía, inmediatamente la jurisdicción federal toma conocimiento de esta circunstancia, es decir, de esa otra hipótesis que desde el inicio manejó el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que el niño haya sido llevado, y comienza a trabajarla de manera paralela. Y en esto hago hincapié porque para aclarar diferentes versiones en orden a que no se tomó desde entrada o del principio esa otra hipótesis. Concretamente, reitero, de que el niño haya sido llevado. Entonces, con esto entiendo es hasta donde podemos informar sin comprometer el avance y los posibles resultados del avance de la pesquisa. Nada. Bueno, de acuerdo a lo establecido, se abre el panel a preguntas, una pregunta por medio. Vamos a seguir el orden que habíamos acordado previamente. Buenas tardes, ¿cómo les va? José Costa del Diario de la Nación. La pregunta que tengo para los dos fiscales es ¿cuáles fueron los elementos que encontraron ustedes para llegar a la conclusión que el rapto es con fines de trata y de esa manera pasar al fuero federal la investigación y no fue tratado como un rapto, por ejemplo, de un chico con otra finalidad? Gracias. Bueno, en concreto, la particularidad es que la figura penal se refiere concretamente de la captación en orden a la finalidad. Se trata de un elemento volitivo y, como dije, hay mucho material probatorio que no podemos develar. ¿Por qué? Porque está muy relacionado al contenido de los teléfonos y no quiero comprometer eventual avance de la investigación y que los resultados se frustren. Pero, reitero, está acreditada la acción típica, que es la captación. Lo otro es un elemento volitivo, que sí tenemos elementos, pero no lo vamos a develar porque surge de tareas, análisis de teléfono y otras que todavía pueden evolucionar y en ese sentido no queremos comprometer la investigación. Doctor, Ignacio González Prieto, de Canal 3 y TN de Buenos Aires. La pregunta que quería formularle es la siguiente. Si bien no se puede calificar estas personas involucradas como una asociación ilícita, porque no cumple con los principios que marca el Código Penal, yo quería saber si ustedes ya pudieron determinar algún tipo de jerarquía, algún tipo de rol que cumplió cada uno, porque, por ejemplo, puedo sospechar que, y lo veo aquí en la imputación como coautores, que el militar retirado podría ser el cerebro de la operación y su mujer con los vínculos políticos también ser un eslabón de la cadena fundamental. Nosotros coincidimos con el análisis que usted está haciendo. Efectivamente, tenemos radiografía, si se quiere, de la personalidad y un análisis de las relaciones, cuestión que también surge de las comunicaciones. Por lo tanto, sí, en principio coincido con el análisis que usted hace
Bueno, continúa la conferencia de prensa de los fiscales. Lo primero que hay que decir es que formalmente ya están diciendo que la causa pasa a la justicia federal. El expediente, así como está, como fue investigado por estos dos fiscales y por el juez de garantías de Corrientes, pasa a la justicia federal. Concretamente, el juzgado que corresponde es el juzgado de Goya. Enseguida les vamos a contar quién es la jueza de Goya que va a quedar a cargo de esto. Pero hay mucho por contar de lo que contaron, de lo que narraron los fiscales. Se deducen muchas cosas, se las vamos a referir en instantes cuando volvamos de la pausa en América Noticias. Atención con esto último, que pone a este ex marino como posible jefe de la banda. Sí, está en la imputación, está en la imputación. Te vamos a contar tras la pausa todo el recorrido en las fuerzas de este personaje y cuándo se fue y por qué se fue.